Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes de Radio Atlántica, FM 88.9. Bienvenidos un sábado más para compartir en su programa Despertando Nuestra Fe. Soy Virginia Guardia, los voy a acompañar unos minutos hablando sobre este tema importante que es sobre la sanidad. Hablemos sobre la sanidad, que es el estado del ser vivo que está sano o que disfruta de buena salud. Pero vamos a ir más allá, porque es importante. Así que los invito a que ustedes compartan conmigo en este programa, este sábado, para que compartamos esta información, porque es importante la sanidad. Hay muchas clases de sanidad, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en la sanidad del cuerpo también, ¿sí? Y también de lo espiritual, por supuesto. Las heridas que Jesús sufrió en la cruz y la sangre que Él derramó nos conceden la sanidad espiritual o la salvación. En Cristo podemos recibir también toda la sanidad física que necesitamos. Sin embargo, el anhelo principal de Dios es salvarnos de la muerte eterna. Él desea que dejemos atrás el pecado y vivamos para Él. Es muy importante. Definitivamente es muy importante porque tenemos que tener una forma, una esperanza, una forma de salir adelante, de creer en algo, y eso tiene que ser en Dios. Pero ¿qué es la sanidad bíblicamente? La sanidad espiritual también se obtiene al expresar y escuchar testimonios humildes. El testimonio que se expresa en un espíritu de arrepentimiento, de agradecimiento por la providencia divina, y de acuerdo con la guía divina, es un poderoso remedio para aliviar la angustia y las preocupaciones de nuestro corazón. ¿Cuánto no quisiéramos sanarnos de eso, no? Muchas veces nos sumergimos en los problemas y no sabemos cómo salir o cómo vamos a salir de eso, pero siempre hay que acordarse que podemos en el arrepentimiento y en el agradecimiento encontrar también una guía divina y un remedio poderoso, como dice, para aliviar la angustia y las preocupaciones del corazón. Y en la Biblia hay varios salmos, ¿no? Hay varios salmos de sanidad. Mencionan como 6 salmos de sanidad en los libros de Salmos. También encontramos que hablan acerca de la salud en Lucas, Eclesiastés, Hechos, Juan, Romanos. Sin duda muchos libros que amerita un estudio con alguien que tenga conocimientos para que nos pueda guiar. ¿Cuáles son las promesas de sanidad en la Biblia? ¿Hay promesa de sanidad? Esta palabra de sanidad y milagros está en Hechos 4:22, con ejemplos de sanidad en la Biblia claros. Nos muestran que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Así que hay que estudiar, leer la Biblia acerca de la sanidad divina que sí está en las Escrituras, y eso es muy importante porque a veces no sabemos cómo enfrentar o cómo encarar las cosas o las situaciones difíciles. Sin embargo, están plasmadas en la palabra, en la Santa Biblia. Pero ¿qué es la sanidad y liberación? ¿Qué es la sanidad y liberación? Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por otras personas o hechos. El mensaje del Evangelio incluye la provisión de los dones espirituales por medio del Espíritu Santo a la iglesia.
entre los que están los dones de las sanidades. Eso lo mencionan en Corintios, capítulo 1, versículo 12. Todos estos dones, entre ellos el de la sanidad, siguen edificando a la iglesia y ofrecen esperanza a todos los creyentes. También he podido recopilar, para ponerlo aquí en el programa, para expresarlo, un poco de información acerca de lo que la Biblia dice sobre la sanidad y orar por los enfermos. El poder de Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y podemos confiar en Él permanentemente, porque Dios sana, Dios todavía sana. Depende de nuestra fe y de la intensidad de nuestras oraciones también, ¿no? Mencionemos algunas de las sanidades que menciona la Biblia y fortalezcamos nuestra confianza en el poder sanador de Dios. Por ejemplo, por citar alguno, o por citar uno de la sanidad en el Antiguo Testamento, el de Ana, está en Samuel. Ana no podía tener hijos, algo por lo que sufría burlas y tormentos. Un día ella fue al templo y derramó su corazón y sus lágrimas delante de Dios. Le prometió que si Él le concedía un hijo, ella se lo entregaría y crecería al servicio de Dios. Dios la escuchó, la sanó de la esterilidad y con el paso del tiempo ella dio a luz un niño, Samuel, quien llegó a ser un gran líder y profeta del pueblo de Israel. ¿Qué les parece la historia de Ana? Y también voy a mencionar que en el Nuevo Testamento también hay evidencias de sanidad, testimonios de sanidad. El mendigo en el templo, por ejemplo, está en Hechos. Está en Hechos y se trata de Pedro y Juan. Iban para el templo a orar una tarde y vieron a un hombre lisiado, un hombre que era cojo, mendigando en la puerta del templo. Este hombre mendigaba allí cada día y al ver a Pedro y Juan que se acercaban les pidió limosnas con la esperanza de que le dieran por lo menos algunas monedas. Pedro le contestó: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Eso está en Hechos, en el libro de Hechos. Podemos ver que Jesús no tenía un patrón específico o una fórmula para sanar. Algunas veces los enfermos le pidieron sanidad, otras veces lo hicieron sus amigos o familiares, pero en algunas ocasiones Él decidió sanar sin que se lo pidieran. Lo que sí vemos en Jesús es la certeza de que era el momento adecuado para que llegara la sanidad a esa persona. ¿Cuál es el secreto del misterio de Jesús? Él se mantenía en comunicación con el Padre y Él seguía su dirección, ¿no? Y la guía de todo para lo que hacía y decía. Aún siendo Dios o Hijo de Dios, decidió someterse a la voluntad del Padre. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Eso también lo decía en Juan, en el libro de Juan. ¿Cómo orar? Usted dirá, ¿cómo orar por los enfermos? Como hijos de Dios ya hemos experimentado el poder de Dios. Sabemos que Él, como buen padre que es, desea dar buenas cosas a sus hijos. Eso está en Mateo. Y Él nos anima
a pedirle lo que necesitamos. ¿Se ha dado cuenta que todo lo que necesitamos o le pedimos a Dios con fe nos lo concede? Siempre y cuando sea su voluntad, porque eso también es importante. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Todo lo que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Poderoso, ¿no? Y alentador también, porque sabemos que nuestros actos nos van a llevar a cosas buenas o a cosas malas. Y esta mañana estamos hablando acerca de la sanidad aquí en Despertando Nuestra Fe. Pero tenemos que tener en cuenta, pero no debemos exigir lo que queremos ni pedir cualquier cosa que se nos antoje, ¿no? Debemos pedir con humildad, dentro de la voluntad de Dios, con fe, confiando en lo que Dios hace y que es lo mejor para nosotros. Es muy importante. El orar por sanidad debe formar parte de nuestra vida como cristianos, pues está dentro de la misión que Dios ha encomendado a los que creemos en Él. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y los recobrarán la salud. Mateos capítulo 16, versículo del 17 al 18. Realmente milagroso, poderoso, maravilloso y muy milagroso nuestro Dios, realmente. Pero ¿qué pasa si Dios nos sana? ¿Qué pasa si Dios nos sana? Porque hay veces que lo que Dios decide de repente no es sanar físicamente a una persona. Cuando esto sucede, hay que recordar lo siguiente: debemos seguir confiando en el poder, el amor y la bondad de Dios para nosotros. Ya Él nos concedió el milagro de la vida eterna y eso es lo que necesitamos en realidad. La vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No debemos culparnos a nosotros mismos o a otra persona que está enferma. Debemos someternos a la voluntad de Dios, pues hay cosas que no entenderemos mientras estemos en nuestro cuerpo humano. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Eso está en Corintios. Recordar que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y lo que Él más anhela es darnos aquello que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Es fundamental recordarlo aquello. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, decía. Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Porque mis pensamientos no son
los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Está en Isaías 55:8. Qué importante el tema de hoy, de verdad, acerca de la sanidad. Es muy, muy importante porque hablamos de la sanación física, de la sanidad física, pero también de la espiritual, ¿no? Por eso es que a veces, no sé si les ha pasado en algún momento a ustedes, que vemos gente que tiene un montón de enfermedades, pero los vemos más fuertes que nosotros que estamos sanos. Vemos ese espíritu fuerte, vemos esas ganas de seguir, vemos que a veces estamos nosotros más decaídos que a diferencia que con una de esas personas, y es porque tienen su fe firme, su creencia, el poder del espíritu en ellos fortalecido, porque permanentemente están edificándose, y eso es muy importante. ¿Cómo nos edificamos? Será un tema bonito, pero un tema que lo vamos a tocar en una próxima oportunidad. Cómo edificarnos, que en algún momento sí lo hemos tocado, pero lo vamos a dar con bastantes ejemplos para que lo podamos aplicar cada uno y nos demos cuenta cuando no nos edifica, mejor no lo hacemos. Cuando nos edifica, lo hacemos. Es muy importante no resistirnos a la voluntad de Dios, sino fortalecernos en Él y descansar en sus promesas. Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer, dice en Isaías 30:15. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este horario aquí en Despertando Nuestra Fe. Soy bendecida de tenerlo a ustedes como oyentes. Les agradezco muchísimo por esa preferencia, por acompañarme estos minutos aquí, en este programa creado especialmente para servir al Señor, al Eterno. Y tratemos de apartar a la gente que nos hace daño permanentemente, porque esa gente está encargada por la oscuridad a tentarnos en cualquier sentido, a hacernos pecar, a tener malos pensamientos. Hay que evitar esas situaciones y en ese momento tratar de orar, aunque sea mentalmente, tratar de orar y bendecir para que esas personas que hacen maldad neutralicen ese sentimiento malo que tienen, y tratar de ayudar con oraciones para que este mundo cambie. Yo les agradezco mucho de verdad nuevamente por su compañía. Fue un placer haberlos acompañado. El tema de hoy fue la sanidad. Muchas gracias por su preferencia.